Presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Chilevisión Noticias junto a CNN Chile. Partimos contándoles que 6 comunas del Gran Santiago, todas ellas de la zona nororiente, han logrado disminuir considerablemente sus casos activos desde el comienzo de la cuarentena, mientras gran parte de la región metropolitana lamentablemente permanece en rojo. Una estadística que muestra una vez más cómo el factor socioeconómico es clave para que los ciudadanos puedan cumplir con este confinamiento. Fiscalización que comenzó temprano, a eso de las 6:30 de la mañana aproximadamente, y que se va a extender, según nos han dicho, durante gran parte de esta mañana. Las fiscalizaciones en Providencia no cesan, y es que la cuarentena en la comuna ya comienza a dar resultados. Al comenzar el confinamiento reportaba 306 casos activos, actualmente registra 166, una disminución de 45%. Así lucía el centro de la comuna esta jornada. A eso se debe, porque hay menos movimiento, menos gente, y eso hace que todo sea más fluido, que todo sea más rápido, ¿no? Porque yo no entiendo en otras comunas por qué se desordenan tanto sabiendo que perjudican a sus compatriotas. Está mucho más despejado, hay mucho menos gente, las micros también es menos, todo es menos. Disminución de movilidad, que también han evidenciado las comunas vecinas. Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa y La Reina. Todo el bloque oriente bajó considerablemente los casos activos. Por el contrario, San Bernardo, El Bosque, La Pintana, Puente Alto, Peñalolén y Lo Espejo siguen en alza. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿La cuarentena es eficiente en todas las comunas? Hay razones sociales que participan en esto, tales como la posibilidad de teletrabajo. Hay menor hacinamiento, en cambio en las otras comunas hay mayor hacinamiento, menor posibilidad del teletrabajo, por lo tanto están movilizándose esas personas, están saliendo a trabajar y exponiéndose a la infección. Además, los expertos señalan a la campaña de vacunación como un factor a analizar. El sector oriente lidera en inoculaciones, lo que se traduce en una baja más rápida de casos nuevos. Ya va a sentirnos pinchacito ya. Condiciones socioeconómicas influyen en el manejo de la pandemia, lo hemos dicho siempre. Yo lo he dicho desde antes de ser ministro y hablé muchas veces de las determinantes sociales justamente cuando me opuse al comienzo del lockdown, del cierre total. Determinantes sociales que hoy abren una pregunta. ¿El sector oriente podría avanzar en el plan paso a paso y salir del confinamiento total? También le preguntaba si se descartaban estas cuarentenas dinámicas o por bloques en la región metropolitana. No puedo descartar nada hasta no tener la solución o no tener la respuesta correcta o la decisión tomada más bien. El ministro París adelantó que este jueves se discutirá si hay avances en la región metropolitana. Por ahora el confinamiento total continúa. Esta jornada se informó de 6.643 casos nuevos, 100 fallecidos por COVID y una positividad de 8,7%. Cifras que reflejarían una pequeña estabilización en los contagios. Más de 5.000 personas han sido detenidas durante esta pandemia por participar en fiestas clandestinas. Es un triste ranking de la irresponsabilidad que es liderado por las comunas de Recoleta, Pudahuel y Santiago. Domingo por la noche, comuna de Providencia. Hasta este local de comida debió llegar personal municipal tras el llamado por ruidos molestos. Nada lo justifica. Eran los propios trabajadores que incluso pensaban ocupar sus permisos laborales para excusarse. Pero para hacer entrega de mercadería, para hacer entrega de pedidos, no para estar en una fiesta encerrado. ¿Si usted estaba entregando algún pedido? No, pero ahora no, pero está yendo. Un local comercial ubicado en Avenida Manuel Montt, donde se sorprende en el interior del local a 7 personas consumiendo bebidas alcohólicas, 5 hombres y 2 mujeres de nacionalidad extranjera, realizando la detención de ellos. Y es que la imprudencia e irresponsabilidad han sido los peores protagonistas en esta pandemia. Hasta la fecha van 5.128 detenidos solo por participar en fiestas clandestinas. Las fiestas clandestinas no son tratadas como reuniones, sino fiestas. ¿Por qué? Porque hay ingesta de alcohol. Muchas veces nos hemos encontrado con DJ,
con venta de entradas. Atendemos los llamados de la gente, la preocupación de esas personas que sí están cumpliendo con la cuarentena y que otros no la respetan. Acudimos a esos llamados y esperemos que la gente siga denunciando. El ranking de comunas que registran la mayor cantidad de detenidos por participar en fiestas ilegales lo lidera Recoleta, con 310 detenidos. En segundo lugar se encuentra Pudahuel, con 273. Y por último le sigue la comuna de Santiago Centro, que registró la cifra de 225 detenidos. Es complejo todo lo que estamos viviendo en pandemia, entonces la gente igual necesita distraerse, no lo justifico. ¿Con cuánta frecuencia escuchas ruido de música? Fin de semana, un día, a veces la semana igual de repente. Yo creo que ahí falta un buen aprete, pero esto de la juventud ya se salió de contexto. En los últimos 4 meses, de los 13 que llevamos en pandemia, se han registrado, ponga atención, el 77% de los detenidos, equivalentes a 3.951 personas. Y un dato no menor, el 37% está entre los 20 y los 26 años. ¿A qué se debería este comportamiento que empeoró este 2021? La gente necesita socializar, estar con otros. La pandemia ha sido muy larga y la gente la evalúa como poco efectiva. Por lo tanto, ¿por qué me habría de tocar a mí que me enferme? ¿Cómo va a ser tanta la mala suerte? Sí puedo transgredir esta norma. ¿Por qué? Porque mis creencias personales son superiores a lo que se indica en la autoridad. Situaciones que parecieran no tener fin mientras no exista una real conciencia del riesgo para la salud de todos, especialmente los más jóvenes, principales infractores. Cambiamos de tema. El gobierno afirmó que el ejército no deliberó al publicar una carta de reclamo tras una parodia en un programa de televisión. El Frente Amplio anunció que va a interpelar al ministro de Defensa por su rol en esta polémica. Bueno, tenemos 1000 métodos para joder a un pelado que no haga caso. Y como nosotros tenemos nuestros propios tribunales, el día del Loli se va a saber la verdad. Y escena con consecuencias insospechadas. Programa de humor que no sacó una sola risa en las Fuerzas Armadas. El Ejército expresó su molestia, respaldado por la Fuerza Aérea y la Armada. Acción conjunta que contó con el beneplácito del Ministerio de Defensa al plantear que no es aceptable recurrir a la parodia para enlodar instituciones, una coordinación calificada como un ataque a la libertad de expresión. Por eso, el PC y el Frente Amplio iniciaron una contraofensiva. Los últimos anunciaron una interpelación a Baldo Procuriza y el Partido Comunista una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En toda democracia que se respete, las Fuerzas Armadas están subordinadas de forma absoluta al poder civil. Absoluta. En nuestro país eso no existe. En este caso lo que ha hecho el Ejército, emite una opinión expresando una molestia por una parodia en que consideran que se ofende, se denosta y se ridiculiza el trabajo de hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas. Según la diputada y presidenta de la Comisión de Defensa, el problema se había dado hace muy poco, cuando el Ejército tildó de cobardes, desadaptados y antichilenos a quienes incendiaron la estatua del general Baquedano. Un control civil afirmó que no ha estado a la altura. Se ha naturalizado que los ministros de defensa sucesivos de los gobiernos postdictadura son una especie de portavoz de las Fuerzas Armadas. No son la autoridad política de las Fuerzas Armadas. Yo cuando ejerzo un cargo lo ejerzo. Y no estaba ahí de mono, sino conduje. Yo en el año que fui ministro de defensa siempre me sentí un superior jerárquico. Francisco Vidal y Jaime Rabinet fueron ministros de Defensa en Bachelet 1 y Piñera 1 respectivamente. Ambos comparten que si una institución se siente injuriada, pueda defenderse. ¿Lo puede hacer directamente el Ejército? Pero yo te digo que en este caso es mejor, para evitar todo lo que estamos comentando, que sea la autoridad civil, su superior jerárquico, el ministro de Defensa, quien haga el reclamo. Yo no creo que el defenderse y procurar salvar la honra y la dignidad sea un acto de deliberación. La Red TV no quiso entregarnos una posición frente a los hechos descritos. Sí, se informó que por ahora el mensaje de la compañía es el que fue entregado la noche de este domingo a favor de la libertad de expresión. Misma posición de Chile Transparente. El humor es una de las formas que toma la libertad de expresión y que tiene la misión de provocar, de desafiar, de cuestionar también al poder. Es muy grave este tipo de declaraciones, ya que puede generar una sensación de intervención en el derecho a la libertad de expresión. En Chile hay plena libertad de expresión
plena libertad de prensa. Este martes, el ministro de Defensa asistirá a la comisión del ramo por las denuncias de espionaje telefónico a periodistas, donde además se le consultará. Chilevisión Noticias. Estamos de vuelta para contarles de una celebración futbolística esta noche, una efeméride que ha derivado en el uso indiscriminado de fuegos artificiales en varios puntos del país. Incluso ha habido barricadas. Nicolás Krum nos va a contar más. Nicolás, muy buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Efectivamente, celebraciones que se han podido sentir en varias partes de la capital y también en otras regiones. Nosotros particularmente estamos ahora muy cercanos a lo que es la intersección de Avenida Grecia con Avenida Tobalaba, específicamente en la comuna de Peñalolén, donde, como ustedes pueden ver en imágenes, hay bastantes hinchas que han prendido incluso fogatas en este lugar. Estuvimos también presenciando lo que era la pirotecnia, fuegos artificiales también, y que se ha dejado sentir en varias partes de la capital. Hemos escuchado como también varios vecinos han podido sentir lo que son los fuegos artificiales en el sector de Lo Hermida, donde también hubo incidentes de este tipo. Asimismo, también nosotros les comentábamos situación que se repite, por ejemplo, en otras regiones, como es el caso de Arica, donde también se han sentido bastantes fuegos artificiales y diferentes incidentes respecto de lo que es este aniversario número 96 de Colo-Colo. Por otra parte, también acá, en la región metropolitana, en Quilicura, varios vecinos también habrían denunciado que sintieron bastantes estruendos, sonidos fuertes, explosiones también, por así decirlo, que serían, por supuesto, a partir de fuegos artificiales que estarían utilizando varias personas, hinchas en este caso del club de Colo-Colo. Y como nosotros también les comentábamos, acá en el sector de Peñalolén, en el sector de Grecia, donde hasta el momento todavía se puede ver algunas personas que están utilizando banderas, que están también encendiendo ciertas fogatas, y hace unos momentos atrás vimos como bastante personal de carabineros, de fuerzas especiales, llegaron hasta este lugar, concurrieron aquí por supuesto para hacer el llamado a las personas para que se dispersen, y también por otra parte el carro lanzaguas también estuvo en este lugar apagando algunas de las fogatas que aún podemos ver en imágenes, pero por supuesto ampliaremos cualquier información respecto de lo que es esta celebración, como bien digo, de Colo-Colo. Gracias, Nicolás. 96 años del aniversario de Colo-Colo, que es lo que entonces genera estas celebraciones bastante peculiares. Recordemos que está prohibido el uso de fuegos artificiales por parte de civiles. Gracias, Nicolás. Buenas noches. Y les contamos ahora que por primera vez en la historia un helicóptero logró volar en Marte. Un hito que puede allanar el camino para futuros vuelos que revolucionen la exploración planetaria. La emoción era evidente, porque por primera vez en la historia la NASA logró volar un helicóptero en Marte. Todo un hito en la exploración espacial. Bueno, nuestro equipo ha estado trabajando durante 6 años, algunos incluso más, hacia el sueño de experimentar el primer vuelo a Marte, y esta mañana nuestro sueño se hizo realidad. El helicóptero, que se desprendió del rover Perseverance hace unas semanas, despegó en un vuelo de prueba que duró alrededor de 40 segundos. Y en ese breve lapso, la pequeña nave de 1,8 kilos de peso alcanzó una altitud de 3 metros. El aparato envió fotos y videos del momento. Este es como el momento de los hermanos Wright. Es el comienzo de un nuevo tipo de exploración planetaria y se basará en el éxito de Ingenuity para ver cómo podemos implementar esta capacidad en futuras misiones a Marte. La agencia había planeado la prueba originalmente para el 11 de abril, pero un problema en el software obligó a posponerlo. Este lunes todo funcionó a la perfección. Se trata de toda una hazaña lograda 117 años después de que los hermanos Wright lograran el primer vuelo de un aparato en la Tierra. Este lunes el helicóptero Ingenuity de la NASA logró algo similar. El primer vuelo controlado y con motor en otro planeta, a 289 millones de kilómetros de distancia, en el cada vez menos desconocido planeta rojo. Volvemos a nuestro planeta y a nuestro país porque el ritmo de la vacunación en Chile lamentablemente ha bajado mucho en los últimos días. La preocupación coincide con novedades sobre el proceso. La vacuna AstraZeneca podrá ser usada, pero solo en algunos rangos de edad.
A raíz de los casos de trombosis que se han reportado en una baja cantidad en el mundo, el Instituto de Salud Pública estableció una recomendación de los grupos etarios a quienes se vacunarán con AstraZeneca. Se recomienda que la vacuna AstraZeneca sea ocupada en las mujeres de mayores de 55 años y en todos los hombres mayores de 18 años. El riesgo de generar un evento trombótico asociado a estas vacunas sigue siendo muchísimo menor que los eventos trombóticos asociados a la misma enfermedad por COVID-19, incluso más bajo al riesgo trombótico que genera el tabaquismo. Mayor cantidad de vacunas disponibles frente a un escenario dispar. Las cifras muestran que los números de vacunaciones han disminuido y algunas comunas han registrado un notorio déficit de inoculados con primera dosis. La Pintana, por ejemplo, de sus 189.000 habitantes, apenas se han vacunado al 26%. En Estación Central, de 206.000 habitantes, apenas llega a un 27%. Estábamos acostumbrados a que esto tuviera una mayor convocatoria. Vemos que hay una baja afluencia, nos preocupa, y también es importante comentar que la Estación Central es la comuna que tiene menor cobertura de vacunación de toda la región metropolitana. No hay Pfizer en este momento para primera dosis, por eso le van a poner esta que es la Sinovac. Ya todos aquí nos hemos vacunado con esa misma dosis y no nos ha pasado nada. La Pintana ha querido implementar la vacunación del fin de semana, enfatizando sobre todo los días domingos por la situación que tenemos de nuestros usuarios que trabajan durante toda la semana. La metodología que ha implementado el Ministerio de Salud para la entrega de este recurso, que es el recurso vacuna, no está adecuada ni acorde a estos parámetros que son los parámetros sociales con los que vive la comuna de La Pintana. Y esta imagen refleja el problema. 1, 2, 3, 4 y 5 personas apenas esperando por su vacuna en este centro en La Pintana. Y apenas 4 en este vacunatorio en Estación Central. Si hay poca gente vacunándose, ¿por qué a los niños no los vacunan también? Mi nieta tiene 18 y mi hija tiene 36. ¿Y quieren hacerlo? Y quieren hacerlo. Propuesto algunos, generaría un desorden gigantesco. Imagínate que toda la gente quisiera ir a vacunarse y acudiera en forma masiva a los centros de vacunación, aumentaría la posibilidad de contagio. Y sí, tenemos que mantener el calendario en relación a lo que va llegando a Chile. Un escenario mirado con cautela donde hoy más que nunca el proceso vacunatorio es vital para la lucha sanitaria. Vamos ahora a una de las imágenes que resultó emblemática del estallido social. La Fiscalía pidió 8 años de cárcel para el profesor acusado de realizar desmanes en una estación del metro, la estación San Joaquín, un día antes del estallido social, en medio de las manifestaciones que ya estaban comenzando a ocurrir en las estaciones del metro. El profesor es acusado de patear y romper un torniquete y ya pasó, recordarán ustedes, 56 días en prisión preventiva. El juicio oral está fijado para comenzar el 8 de mayo. Allí el Ministerio Público buscará que Roberto Campos sea condenado por infringir la Ley de Seguridad del Estado. Recordemos que el gobierno ha presentado querellas por la Ley de Seguridad del Estado cuando comenzaron a producirse esos hechos y destrozos en las estaciones del metro. También pedirán una multa de 11 unidades tributarias mensuales por el delito de daños agravados. Además, la Fiscalía pedirá la inhabilidad del imputado para tener cargos públicos y que sus derechos políticos queden suspendidos mientras dure la eventual condena. 4 delincuentes ingresaron a una casa en la Florida, intimidaron a una familia y se llevaron sus pertenencias en menos de 10 minutos. Horas más tarde, en Pedro Aguirre Cerda, un comerciante fue asesinado durante el robo de su vivienda. Son hechos violentos que reflejan cómo los antisociales están aprovechando las cuarentenas para delinquir. Nos amenazaban de muerte, nos decían que nos calláramos. Cualquier cosa que hiciéramos nos iban a matar. Nos apuntaron todo el tiempo con las pistolas. Fue una cosa de 7 minutos en los que se hizo eterno para nosotros. Fueron 7 minutos de angustia para una familia completa. Eran pasadas las 8 de la noche cuando de pronto escucharon un fuerte golpe. Ingresaron mediante el escalamiento al inmueble
accediendo por la puerta principal, presumiblemente según lo que señala la víctima, la que se encontraría abierta. En cosa de segundos, los 4 antisociales escalaron la reja e ingresaron al domicilio, todos con armas. Yo corrí al segundo piso, pero mi hermana estaba hablando con su pololo por videollamada y le alcanzamos a decir que llamara a Carabineros. Los efectivos policiales llegaron casi de inmediato. Aún así, los delincuentes fueron más rápidos. Buscaban dinero, joyas y objetos de valor y en menos de 10 minutos lograron su objetivo. Fueron muy violentos, a mi hermana y a mí nos amarraron. A mis papás, que estaban en el primer piso, los pusieron en el living, de boca abajo en el suelo, tirados y con pistola. Al interior de este inmueble, principalmente se sustrajeron un vehículo de alta gama, sustrajeron especies computacionales, teléfonos celulares y alrededor de 2 millones de pesos de dinero en efectivo. Una escena que esta familia nunca antes había experimentado, ya que aseguran vivir en un barrio que solía ser tranquilo. Desde que estamos en cuarentena, muchos autos transitan por acá y autos que no son de acá se estacionan al frente. Hay muchos autos que nosotros hemos encontrado sospechosos. Entre enero y abril de 2021 se concretaron más de 7.000 robos en lugar habitado. Número preocupante, pero inferior al registrado hace un año, durante el mismo periodo, cuando este tipo de delitos superaban los 11.000. Así como hemos visto disminuir los delitos de mayor connotación social, también hemos visto cómo aumenta la violencia con la que se cometen los delitos. Delitos violentos, como el ocurrido hace solo algunos días en Lo Barnechea. Fueron amarrados de pies y manos en el dormitorio principal. O como sucedió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda durante la madrugada de este lunes. Se sintieron balazos, 2, y posterior a eso se escucharon unos gritos. Y fui a ayudar a ver qué podía hacer. Y el hombre estaba con impacto de bala. Disparos que terminaron con la vida de un comerciante de 39 años a solo metros de su casa, luego de que siguiera a 2 sujetos que presuntamente intentaban ingresar al domicilio. Hecho delictual que está siendo investigado por la PDI, que ya habría dado con el paradero de uno de los responsables. Aumentan las críticas por los miles de rechazos a solicitudes para el bono clase media. En medio de la molestia de muchos ciudadanos que están quedando fuera de este beneficio, el gobierno hoy anunció un nuevo cambio en su plan de ayudas. Ahora se va a ampliar el acceso para el ingreso de emergencia. No cumple con los requisitos para acceder al bono clase media. Lo ves como familia, nosotros perdimos más, 50% más de los ingresos. No alcancé para sacar bono. No se conocen, pero viven lo mismo y comparten también su sensación. Actualmente intentan salir adelante, frustrados por algo que creyeron sería una solución, pero que terminó diluyéndose de golpe. El bono clase media no llegó a los bolsillos de personas como Bastián. Bueno, tuvimos que dejar el departamento donde vivíamos, donde arrendábamos. Estamos actualmente viviendo en la casa de mis suegros, ellos nos acogieron. Vivimos en una pieza con nuestra hija. Es la realidad de Bastián, trabajador de un call center. Él ha mantenido su empleo, pero su esposa, quien realizaba clases particulares, no. Una labor fundamental para la economía de su familia, pero que al ser informal la dejó fuera del bono clase media. Él también postuló, pero su sueldo no se ha visto disminuido, aunque sí sobreexigido, porque ahora es el único ingreso familiar. ¿Cuál es la lógica de que alguien que no tenga ingresos formales registrados no pueda optar a un bono? Pero cansa el hecho de estar apelando a la caridad de alguien. Quizás como un retrato de las diferencias que existen en un mismo país. Hay otros chilenos que han vivido con mucho más holguras en algún momento de su vida laboral, pero que ahora necesitaban igualmente el bono. Tenía un buen trabajo, tenía un muy buen sueldo, ganaba sobre los 2 millones de pesos. Entonces, como mi realidad el 2019 era esa, no me corresponde el bono de clase media. Efectivamente, hasta 2019, Patricio Chávez trabajaba en telecomunicaciones hasta ese entonces con una sólida estabilidad, pero todo se vino abajo cuando fue despedido producto de la crisis social. Escenario inesperado para él, su esposa y sus 5 hijos, uno de ellos nacido durante la pandemia. Hoy trabaja como gaffiter. Postuló al bono clase media sin saber que la realidad que tenía hace casi 2 años le jugaría en contra. ¿Y qué sensación te genera? Horrible. Ahora es cuando necesito y que se tome ahora mi realidad actual, no la del 2019. ¿De qué sirve eso? Mira para atrás. Han sido múltiples los cuestionamientos por los rechazos que han sufrido muchos de los postulantes que han visto este mensaje en la pantalla de su teléfono. Realmente tendríamos que entrar
hacer un ejercicio de buceo para conocer bien en profundidad cuál es el diseño de estas propuestas, porque vienen llenas, la letra chica llena, además de esa letra chica, de otra letra chica. Me parece inexplicable que el bono de clase media finalmente haya demostrado las dificultades por una burocracia. Como abogada, Virginia obtiene un sueldo líquido cercano a los 500.000 pesos, lo que complementaba con su labor como corredora de propiedades y asesorías jurídicas. Ambas actividades se desplomaron con la pandemia, postuló al bono clase media y le fue mal. He visto totalmente a la baja mis ingresos en aproximadamente un 50% y no tengo cómo demostrarlo y por supuesto quedo fuera del bono clase media. Tras los miles de rechazos, comenzaron de inmediato las apelaciones en busca de lograr la aprobación para el bono. ¿Cómo se hace? Se debe ingresar a presentar reclamo en la misma página donde se solicita el bono y adjuntar, por ejemplo, el certificado de cotizaciones 2019 y 2020, liquidaciones de sueldo no consideradas por el empleador, el contrato de trabajo y el certificado de seguro de cesantía. Ninguna ayuda es suficiente para compensar las privaciones y las angustias que afectan a las familias chilenas. El gobierno anunció este lunes el ingreso familiar de emergencia reforzado. El anterior IFE considera un monto tope de 100.000 pesos por integrante dependiendo de la fase en que haya estado la comuna de residencia del solicitante. Esta vez será de 100.000 pesos independiente de la comuna. Y se pagará sin ningún requisito a todas las familias que estén en el 80% del registro social de hogares. Nos parece que solo ha sido una reacción frente al fracaso que ha significado el bono de clase media. El gobierno estima que este nuevo IFE beneficiaría a 6 millones de familias a lo largo del país, ayuda que ya suma interesados y detractores. Otro cambio más entonces en los planes de ayuda del gobierno después de la reacción de descontento de muchas personas por no haber obtenido estos bonos. ¿Cómo va a funcionar este nuevo ingreso familiar de emergencia? Vamos a revisar ahora los detalles. Hasta ahora el IFE era de 100.000 pesos por persona dependiendo de la situación sanitaria de cada comuna y beneficiaba a un poco más de 6,5 millones de chilenos. Ahora en los siguientes meses, abril, mayo y junio, se van a pagar los 100.000 pesos por cápita en todas las comunas y esto duplicaría el número de beneficiados hasta poco más de 13 millones según las cifras que entrega el gobierno. El requisito hasta ahora era pertenecer al 60% más bajo del registro social de hogares con topes. El requisito se cambia, ahora se amplía al 80% y sin topes ni sin requisitos. Esos son entonces los cambios en esta especie de regateo que ha hecho el gobierno aumentando un poco cada vez los beneficios y siempre estos cambios se dan, y ocurre de nuevo ahora, en medio de los intentos del gobierno por frenar los sucesivos retiros de los fondos de pensiones. Este jueves el Senado podría aprobar y despachar el tercer retiro del 10%. La Moneda insiste con que va a llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. Un nuevo anuncio en una nueva semana clave, lo que podría ser una de las últimas jugadas por parte del gobierno para frenar la arremetida, por ahora incontrolable, de un tercer retiro de las AFP. Justo antes de la votación en el Senado fue el presidente el que anunció la ampliación de la cobertura del IFE. Y se va a pagar con recursos públicos, sin afectar los ahorros previsionales de los trabajadores, sin afectar los ahorros previsionales de los pensionados y sin disminuir las pensiones actuales y futuras de nuestros compatriotas. No había terminado de sesionar la Comisión de Constitución del Senado cuando llegaron las palabras del presidente, pero ya era tarde porque se aprobó la idea de legislar el proyecto. ¿Alcanza para cambiar la decisión de los senadores de Chile Vamos que ya han comprometido su voto? Yo creo que no, por lo menos conmigo no. En ningún caso significa que se frena la votación de los senadores de Chile Vamos. Como están dadas las condiciones hoy día, estaría inclinando mi votación a favor del tercer retiro. Tal cual como lo hicimos en el primer y segundo retiro, vamos evidentemente a apoyar este tercer retiro. Los votos para aprobar el tercer retiro están. Estos son solo 4 de los comprometidos desde el oficialismo para dar luz verde a la reforma y podrían ser más. Poco espacio le queda al gobierno para continuar negociando con los senadores de Chile Vamos mientras nuevamente ratificaron su posición. Este proyecto, a juicio del gobierno, como lo han expresado ya varias veces los ministros, es inconstitucional y obviamente que vamos a ocupar
tal como lo dijo el presidente, todas las herramientas para asegurar que se respete la Constitución. Una decisión que se ha anunciado por semanas, pero que no se ha concretado y no hay certezas de cuándo sería presentado. Y es que por más que el deber, como dicen en el gobierno, sea respetar la Constitución, el costo político podría ser un factor determinante para postergar por el momento la presentación. Creo que este es el último posibilidad, la última oportunidad que el presidente trata de ordenar a su propio sector. La iniciativa del tercer retiro está en ese camino, en aliviar a los chilenos y chilenas esta incertidumbre respecto de sus deudas, de la falta de acceso al dinero, de la pérdida de empleo. Los recursos no están llegando a los sectores más vulnerables. Por tanto, el día de mañana, cuando se vote, votaré en conciencia, teniendo en cuenta que las necesidades de los chilenos están primero. Según las pretensiones de parlamentarios de ambos sectores, el proyecto debiera estar despachado antes del término de esta semana en la sala del Senado, con los menores cambios posibles y así evitar su dilatación en el Congreso. Aumentan las críticas a la labor de la Fiscalía en el caso de la muerte del niño Tomás Bravo. Mañana la familia será recibida en una reunión. Durante esta jornada también se conoció que hay otra persona que ha sido calificada como persona de interés en la investigación del caso. Poco a poco se acerca el día en que la madre del pequeño Tomás Bravo podrá retirar su cuerpo luego de casi 2 meses de angustiosa espera. El día viernes me van a entregar a mi hijo, probablemente a las 2 de la tarde, pero todavía está en conversación eso. Yo creo que mañana los van a confirmar. Y es que este martes será un día clave. Nuevamente junto a Moisés, padre del niño, y sus respectivos abogados están citados a la Fiscalía. Reunión en medio de los cuestionamientos y acusaciones de negligencia hacia el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal. Más aún tras la filtración de la supuesta autopsia del niño que arroja como causa de muerte la hipotermia y la inanición. Esta es la primera pregunta y esperamos, digamos, salir con una noticia respecto a eso, si es verdad o no, y tener el protocolo en el evento que sea. Luego de ello, nosotros tendríamos también las posibilidades de pedir las ampliaciones y pedir el resultado de todos los exámenes pendientes. Y por otro lado, nosotros ingresamos el día miércoles a realizar nuestra pericia al Servicio Médico Legal también. Sí hay sospechosos, pero no me han dicho nada. Yo creo que a través de también cosas que nosotros le hemos dicho, pero no hay un dato clave en esta investigación que me digan, que me confirmen que pueda haber un culpable. La familia insiste en un posible secuestro y, en palabras incluso de la propia madre de Tomás, una venganza. Si primero fue Héctor Sáez Ancán, conocido como Memo, este lunes se reveló otra de las personas de interés para los investigadores en el contexto de una falsa alarma dada por radio por un hombre de apellido Jerez en medio de la búsqueda de Tomás. Porque él habla de un grupo de personas, entre 10 y 15 personas que estaban en un sector, y ellos fueron los que entregaron la alarma. Entonces, solo él transmitió eso en una radio que tenía porque era la única persona que estaba con comunicación con el resto de las personas que andaban buscando. Nosotros hemos llegado hasta ahí, hasta ahora, porque estamos pidiendo diligencias para que declare ante la Fiscalía. Interrogante que esperan se resuelva en la cita. Mientras tanto, ya se prepara un protocolo para el retiro del cuerpo, velorio y funeral de Tomás, que probablemente sea masivo en medio de una cuarentena y una situación crítica del coronavirus en la región. La autoridad sanitaria afirma que se reforzarán los puntos de control y solo podrán acceder los familiares directos. La situación comunal no es de las mejores. Tenemos una situación bastante compleja, las mayores tasas de incidencia a nivel regional incluso. Nosotros necesitamos es un buen comportamiento, no solamente individual, sino que también colectivo. Y aquí lo que vemos es que, a pesar del gran interés que genera este caso, le pedimos a la gente hacerlo con mucha responsabilidad, a quedarse en sus casas. La llevaremos todo en el corazón, es un angelito que ya está descansando, y darle resignación a las familiares. Es que está la protesta porque igual es un dolor grande que lleva mucha gente. Desde la familia llaman a manifestarse con responsabilidad y mantener los aforos y expresarse de esta forma simbólicamente. La salida desde Concepción a Arauco lo hagan con pañuelos blancos o con globos blancos, ¿no es cierto? El recorrido de su caravana fúnebre será informado con anticipación para un adiós, pero también la petición de verdad y justicia, hoy más latente que nunca.
No cumplió su objetivo, causó problemas a la comunidad, daños medioambientales y además tuvo un sobrecosto de más de 2.000 millones de pesos. La construcción de un muelle en Bucalemu ha generado indignación en la comunidad. 3 investigaciones están en curso para determinar responsables. Visto desde arriba parece todo normal, una estructura que se adentra más de 100 metros en el mar, pero que según quienes viven en Bucalemu se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza. Un elefante blanco porque no se está ocupando para lo que realmente se hizo. Fue algo como el puente Caucao, por ejemplo, que no creo que lo hayan hecho de mala fe, pero no le resultó. El 8 de marzo de 2018, 3 días antes del cambio de mando entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, fue inaugurada esta obra. El muelle era el anhelo de la comunidad de Bucalemu, con un costo de casi 6.000 millones de pesos. Los pescadores querían una infraestructura marítima que les permitiera trabajar de manera más segura, pero con lo que acá se ha construido no les ha resultado, todo lo contrario, les ha generado más riesgo porque se ha producido un embanque tremendo, un embanque de arena, que no les permite maniobrar de buena forma. Por la presencia de ese rompeolas, entonces se generan zonas de recirculación que tienen baja velocidad y eso promueven la sedimentación del material que está en suspensión en el agua. Es decir, más que un muelle o rompeolas, su construcción terminó siendo una suerte de espigón que modificó la circulación de las corrientes. Así, al norte de la estructura se comenzó a embancar la arena y de paso a crecer la playa en más de 50.000 metros cuadrados. Las imágenes satelitales así lo evidencian. A la izquierda vemos cómo era la situación del 2016, antes de la construcción. A la derecha, una foto de este año. El avance de la playa mar adentro es evidente. Un buen diseño hidráulico de este tipo de estructura debería haber sido capaz de predecir este tipo de funcionamiento en relación al sedimento que se deposita. Porque tal vez los ingenieros no supieron hacer los estudios necesarios. Y al parecer su apreciación es correcta. La obra ejecutada entre 2016 y 2017 no se construyó tal como fue diseñada, tanto en su orientación como en longitud. Obra mal ejecutada que agrandó la playa, lo que además ha traído consecuencias medioambientales, poniendo en peligro el humedal de la desembocadura del estero Paredones. El mar tenía comunicación con la laguna todos los años. Entraba por lo menos 3 meses al año, el mar pasaba hacia allá, hacia la laguna. Y eso lo mantenía con agua fresca y el humedal se mantenía bien. Si es que los habitantes de Bucalemu lo que quieren es no tener más formación de playa, tendríamos que sacar esa estructura. Y ya hay trabajos en ese sentido. El Ceremi de Obras Públicas de O'Higgins aseguró que ya retiraron parte de la estructura, que van a alargar el molo principal y luego construir uno secundario para que los pescadores puedan trabajar. El costo final se obtendrá una vez terminadas las obras que están en ejecución para resolver la problemática. Y este monto se estima que será de alrededor de los 2.000 millones adicionales. Además, aseguró que han iniciado 3 acciones para ver las responsabilidades por este enorme sobrecosto de una obra mal hecha. El primero es una auditoría ministerial. Segundo, un sumario administrativo a cargo de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas. Y tercero, una denuncia ante el Ministerio Público. Costó de más, no sirvió para su objetivo y de paso provoca daño ambiental y a las personas. El muelle de Bucalemu así va camino a postularse como otro de los grandes chascarros de la ingeniería, como el puente Caucao o la demolición del puente Huaquén. Una papeleta gigantesca es la que deberán enfrentar muchos ciudadanos cuando voten por concejales en 15 comunas del país. Es una más de las complicaciones que enfrenta la elección fijada para el 15 y 16 de mayo y que podría dificultar la velocidad del proceso. Así de grande es el voto que tendrán en sus manos miles de personas en las próximas elecciones. Es muy difícil porque imagínese ver esto, la cantidad de nombres que hay acá, doblarlo, la papeleta, es aberrante. Para mí es imposible, me voy a demorar como, no sé, media hora, porque me cuesta el otro que era más chico, más me va a costar este. No sé, te lo digo sinceramente, no sé lo que voy a hacer. Es que no es menor que mida 46 por 63 centímetros, una compleja situación que estará presente en 15 comunas del país para el voto de concejales. Ya conocer a los concejales producto de que no ha habido mucha publicidad, entonces difícilmente
uno va a saber por quién votar y además que te compliquen con el tema del voto, peor. Súper complicado. Primero para encontrarlo, después para hacer los pliegues que corresponden y que salga correcto, súper difícil. Acá en la región metropolitana se enfrentarán a esta papeleta 6 comunas: La Florida, Lo Espejo, San Miguel, Maipú, Peñalolén y Santiago. En el país también lo harán, entre otros, Puerto Montt, Valparaíso y Antofagasta. Pero novedoso para mí, porque nunca lo vamos a enfrentar a esta situación. Todo lo que viene ahora es nuevo. Elecciones inéditas que aún generan dudas en la población. La última encuesta CADEM reveló que un 65% cree que los comicios deberían volver a postergarse hasta que los casos disminuyan. Como está la situación y vemos que esto va creciendo, yo las postergaría. No, ya ha sido bastante lo que se ha postergado. Yo creo que parte de la elección la hemos aprendido. En tanto, más de un 50% piensa que acudirá menos gente que en el último plebiscito, pero hay espacio para mover de nuevo estas elecciones que son hasta ahora el 15 y 16 de mayo. Va a ser muy difícil mantener la fecha de la elección presidencial de primera vuelta programada para el 21 de noviembre. Esto porque si se atrasa el calendario de las elecciones locales y de convencionales, seguramente sucederá lo propio con la fecha de las elecciones primarias. Elecciones fuera de lo común por el tamaño de sus papeletas y también por lo histórico y complejo de este proceso en medio de una pandemia. Expertos siguen criticando las aglomeraciones que ocurren en el transporte público. Lo consideran como un eventual foco de contagios. En el metro insisten en que es un medio seguro para viajar, debido a las constantes sanitizaciones y al uso de las ventanas abiertas en los vagones de algunas líneas. El sonido es del metro que va a toda velocidad. El humo pareciera ser una simulación. Simula probablemente las partículas que podrían estar depositadas en el aire. Pero a los 12 segundos estas empiezan a desaparecer. No es particularmente amonio cuaternario ni tampoco una receta mágica. Veamos. Así es como actualmente funciona el metro de Santiago, con las ventanas abiertas. Esto con el fin de evitar que se acumulen las partículas en suspensión y, por supuesto, ayudar a mejorar la ventilación del aire. Una idea que surgió desde el metro de Tokio. Una ciudad que tiene 282 estaciones, donde el metro es el sistema de transporte de 2,8 billones de usuarios al año. Imagínense, para ellos sí que fue un verdadero desafío. Un lugar que incluso cuenta con dispensadores de PCRs, robots para sanitizar, pero principalmente lleva las ventanas abiertas. ¿Fijaos lo de las ventanas abiertas? Bueno, ya da cuenta. ¿Tú crees que eso puede servir? Sí, puede ser por el aire. Sirve para la ventilación, me imagino que es bueno. Al mantener las ventanas abiertas dentro del metro es mucho menos la probabilidad, ¿no es cierto?, de que existan estas gotitas o el virus estando, ¿no es cierto?, circulando en el aire. Hay que recordar que el contacto estrecho se da en ambientes cerrados. Por eso es uno de los mayores temores para quienes tienen que ir a trabajar presencialmente y no tienen otra opción que trasladarse en el transporte público. Contagiarse a la ida o a la vuelta en el trayecto, ahí bajo tierra, en aquel metro cuadrado. No me da tanta seguridad, uno se arriesga. En verdad tocar, afirmarme, si es lo que más me da nervios. Tocar o que alguien o que canten sin la mascarilla, que la gente hable fuerte, se grite. Según un estudio de la ONG estadounidense Tri-State Transportation Campaign, el transporte público es un espacio donde se puede producir contagios de coronavirus, pero tomando las medidas necesarias sí se puede reducir considerablemente. Esta medida es complementaria a otras que también hemos implementado, enfocadas principalmente a la sanitización de los espacios en trenes y en estaciones, a mantener las frecuencias muy por sobre las demandas que estamos teniendo hoy día de pasajeros. Pero además los expertos enfatizan que los usuarios deben ser extremadamente exigentes con el autocuidado en estos lugares. Por ningún motivo hay que sacarse la mascarilla. La sanitización de las manos antes de subir al metro y después al bajarse es muy importante. No llevarse las manos a la cara, sobre todo a las conjuntivas oculares, durante el viaje. Esto porque el riesgo también está al
tocar las superficies. Y si tenemos la opción de sentarnos, ojalá hacerlo junto a la ventana o junto a la puerta, siempre cerca de donde esté la ventilación. Familiares de las víctimas de un accidente aéreo donde murió un joven alumno y su instructor no han dejado de preguntarse cuál fue la causa de la tragedia. En una investigación que sigue abierta, han obtenido importante información que apuntaría a que la empresa no se habría ceñido al manual de mantenimiento de la aeronave, lo que podría haber provocado un incendio en pleno vuelo. El reportaje y los antecedentes son del periodista Alejandro Vega. ¿Estás listo? Soltera, pero nunca solo. Siempre estaba contento. La casa se sentía llena. Él nació con ese gusto por los aviones, era su pasión. A los 6 años voló con un amigo piloto. Él era muy apegado a los procedimientos. Tenía un proyecto de volar en el sur de Chile una vez que fuera piloto y dar servicio en los pueblitos chicos donde hoy día no llega nadie. ¿Es extraordinario? Su primer vuelo lo había hecho el 26 de diciembre. Y ahí le dieron un diploma. José Aldún se le pone felicitaciones, el primero de muchos en esta hermosa carrera. Estaba muy contento porque Tommy fue el primer alumno que él, digamos, en su jerga, soltó solo, digamos, lo dejó volar solo. 24 años en la Fuerza Aérea, los 10 últimos años volando F-16. As a pilot around the world, I would say around the world. Haciendo instrucción 3 años en Estados Unidos. Esta fue la despedida que sus camaradas le brindaron en Estados Unidos al experimentado piloto de combate José Aldunce, que se convirtió en instructor de vuelo en la empresa Aeroinnova. Y estos, sus últimos pasos en vida junto a su alumno Tomás Gutiérrez Martínez, de 20 años. El haber visto el video y haber visto cómo andaba vestido, que andaba con su polera blanca, sus jeans, fue un alivio. Sus zapatillas negras y su típico caminar relajado fueron sus últimos pasos. Ahí está grande. El último vuelo de alumno e instructor despegó a las 8:42 de la mañana del 17 de enero del 2020. Alcanzarían a surcar los cielos de Colina durante 14 minutos antes de caer en Spin, desde 3.200 pies de altura. Estábamos ahí, nosotros sentimos la acelerada y una explosión. El hombre de polera azul es Manuel Ormazábal, el técnico de mantenimiento del avión Pipistrel que está en llamas, carbonizando los cuerpos sin vida de Tomás y José, que murieron de forma instantánea. Él mismo daría luces de una eventual falla en la aeronave según los familiares de las víctimas, algo que niega el abogado de la empresa. La Escuela de Aviación Aeroinnova contaba con todas las mantenciones al día respecto no solo de la aeronave que se siniestró, sino de todas las aeronaves con las que cuenta actualmente. Hubo una falta de supervisión en esa mantención. Esta es la causa de la muerte de nuestro hijo. Pronto sabrá por qué llegaron a esta conclusión, que también se maneja como una hipótesis en la investigación del Ministerio Público y paralelamente en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Lo cierto es que días después de la tragedia se acrecentó la sospecha de un incendio en la cabina durante el vuelo. Un amigo de mi marido se comunica con esta persona de la DGAC. Yo estaba con él. Cuando me doy cuenta que él va a relatar qué fue lo que pasó, yo empiezo a grabar esa conversación. Aldún se tiene que haber avisado de que tenía el problema porque incluso se escucha la voz cuando dice yo lo llevo. Yo la llevo, que era una palabra que usaba mucho José cuando tenía que tomar el control del avión. El piloto se dio cuenta que tenían fuego a bordo. Me parece que él mismo dio aviso al centro de control que tenía problemas. Aunque el funcionario de la DGAC se retractó tras ser interrogado aduciendo que se había hecho eco de rumores de pasillo, estos antecedentes despertaron la inquietud en el matrimonio de ingenieros que solicitó un metaperitaje a la presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Legal, Forense y Criminalística, Carmen Cerda, para explicar si es posible determinar que hubo un incendio durante el vuelo a través de los órganos de los cadáveres. Son peritajes privados
que han cargado, entiendo, la familia y que por lo tanto no son peritajes que consten en la investigación que hayan sido encargados por parte del Ministerio Público. Es fisiología pura, digamos. La fisiología demostraría entonces que el incendio se inició durante el vuelo. Por lo menos todo apunta a eso. En su informe, la doctora concluye que el monóxido de carbono y el hollín detectado en la laringe y tráquea del piloto y las quemaduras en la vía respiratoria de Tomás demuestran que inhalaron fuego antes de morir instantáneamente cuando el aparato tocó tierra. ¿Es posible que Tommy haya quedado vivo y haya respirado el fuego del incendio que se provocó una vez que se estrelló el avión? No. Cuando hay hollín, cuando hay residuos de incendio en una vía aérea, aunque no sean tantos, quiere decir que tú estabas vivo cuando se estaba produciendo el incendio. Y en ese video, en nuestra opinión, se muestra claramente que no hay un incendio en vuelo, no hay humo. Aparece el avión y aparece un destello blanco. Y va desprendiendo una estela de humo. Iba cueteando y iba perdiendo altura. ¿Usted vio algún tipo de humo? Sí, humo sí. ¿Vio humo? Humo, sí, veo humo. Sí. También, por eso digo yo que ande como que chupaba y tirar el humo así. Uno de los testigos oculares más importantes pudo ser un camarada en la FACH de José Aldunce, que volaba otra aeronave a la misma hora del accidente. Y el otro piloto que estaba volando, que era del mismo club aéreo y que lo vio en el aire que tenía el fuego a bordo, dio aviso a la autoridad aeronáutica también. El piloto era Aldo Carbone. El ex coronel de aviación Aldo Carbone Frugone truncó su carrera en la FACH tras el accidente del Caza 212 en Juan Fernández. Según la investigación, le cupo responsabilidad administrativa por no elaborar procedimientos para el mando y control de las aeronaves de la Quinta Brigada Aérea. Luego se convertiría en piloto de la empresa Aeroinnova, a donde ayudó a Aldunce a ingresar como instructor. Nos conocíamos súper bien, además Aldo había sido comandante de un grupo de F-16 también en Antofagasta, entonces es el contacto súper estrecho entre los pilotos de F-16. Esta es la grabación de Santiago Radar. Este video del radar lo vieron dos controladores distintos. Este puntito es el avión del Tommy, que va avanzando en forma paralela con este otro avión, que es el de Aldo Carbone. Ellos iban en una maniobra que se llama maniobra de formación. Se van desplazando siempre en forma paralela, uno al lado del otro. Aquí ya comenzó a caer el avión del Tommy, por eso desaparece la pantalla. Y el avión de Aldo Carbone comienza a descender hacia el lugar del accidente. Él tiene que decir lo que vio y lo que escuchó. ¿Y qué declaró él? Él declaró que no vio nada. Tras el accidente, los padres de Tommy visitaron el hangar de la empresa cuando el técnico desarmaba el motor de un Pipistrel idéntico al del accidente. Detrás del asiento del piloto se ubicaba un estanque de combustible conectado a una bomba eléctrica situada en el piso falso. De acuerdo al manual del fabricante Pipistrel, esa bomba eléctrica tiene que ser instalada con una abrazadera metálica en la manguera de entrada y una abrazadera metálica en la manguera de salida. En su investigación, la DGAC solicitó al técnico Manuel Ormazábal, uno de los primeros en llegar al lugar de la tragedia, fotografías de la línea de combustible del aparato gemelo. Él aportó una fotografía el 30 de septiembre a la DGAC y en la fotografía muestra que a la salida de la bomba eléctrica de combustible, en lugar de abrazadera metálica, que es lo que dice el manual del fabricante, hay instaladas dos amarras similares a estas. Plásticas. El perito en accidentes aéreos José Sarmiento concluyó que esta falla pudo provocar un incendio en la cabina. El peritaje nos llevó a concluir que efectivamente se produjo un incendio a bordo. Eso puede haber provocado, ¿ya?, que la manguera que salía de la bomba auxiliar de combustible, al no estar debidamente conectada a su salida, se haya soltado y eso haya generado un derrame de combustible en el interior de la aeronave, ¿ya?, que posteriormente se haya inflamado producto de alguna chispa, de algún elemento que hayan encendido los pilotos en su proceso de emergencia. El manual de mantenimiento del fabricante Pipistrel indica que las abrazaderas, que tiene que haber una abrazadera metálica y tiene que haber una abrazadera que le dicen bow ties de plástico,
¿ya? Y una es plástica y otra es metálica. Le mostramos al abogado de la empresa lo que dice el manual del avión respecto a la bomba de combustible, donde consigna que se deben conectar las mangueras de entrada y salida usando abrazaderas metálicas. En ningún minuto dice que son abrazaderas plásticas. Sí, mire, la verdad es que conforme a los antecedentes que nosotros manejamos del manual de mantenimiento, ya, la verdad es que no me puedo pronunciar respecto a una hoja que suelta. Sí, pero tendría que tener tiempo, no me puedo pronunciar respecto, insisto, de una hoja que está completamente, no es un documento íntegro, entonces no podría pronunciarme. ¿Esa hoja corresponde al manual? Sí, pero la verdad es que no puedo dar fe de eso. La DGAC emitió una circular solicitando a este y otros operadores que corrijan dicha observación en este modelo de avión. Es más, consignan que el propio fabricante de la bomba auxiliar asegura que este dispositivo no es apto para aeronaves. Los socios de la empresa no quisieron ser entrevistados para este reportaje, mientras aún se espera el cierre de la investigación, a 1 año y 3 meses de esta tragedia. Vamos ahora a revisar un dato preocupante sobre la situación de los niños en nuestro país. Este año se ha registrado el mayor número de abandonos de la educación parvularia en una década. Es una realidad motivada por la pandemia, por cierto, y que afecta especialmente a los niños más vulnerables. Hoy día tengo una baja, mañana tengo 2, inmediatamente se hace el seguimiento y se hace el monitoreo para ir en busca de esos niños, ir en busca de esas familias, para que no se vayan del sistema educativo preescolar. Es el trabajo constante que por estos días realizan las educadoras de este jardín infantil ubicado en la comuna de Santiago. Han logrado que los 151 niños matriculados que tienen sigan ahí, conectados vía remota para seguir aprendiendo. ¿Cuál es ese? El chancho. ¿Y cómo hace el chancho? Y las mamás nos dicen, ¿sabe qué, tía? Hoy día no pude, pero mañana sí voy a poder. ¿Sabe qué? ¿Le parece que adecuemos el horario de trabajo? ¿El horario del encuentro online? ¿Le parece a las 10? No me parece. A las 3, a las 4, a las 5, ¿le parece? Ya, dígame usted un horario y yo me acomodo a usted. Una compleja tarea porque han adecuado los horarios de las clases para coincidir con aquellas horas en las que los apoderados están disponibles en sus hogares para acompañar a sus hijos en las lecciones. Pero la realidad de este jardín es una excepción. De hecho, este 2021 se registró el número más alto de deserción parvularia en los últimos 10 años. Según datos del Ministerio de Educación, en prekinder no continuaron 3.960 niños, es decir, un 25% más que el año pasado. Lamentablemente vemos con preocupación cómo la deserción en el nivel parvulario ha incrementado. Tenemos hoy día la peor deserción en los últimos 10 años y solo en kinder se ha multiplicado en un 130% en los últimos 2 años. Una realidad preocupante que está directamente relacionada con la crisis sanitaria, afectando a los niños más vulnerables que viven en hogares donde los adultos deben sí o sí salir a trabajar y no hay acceso a la tecnología. Cuando en el fondo lo que vemos hoy es que son las condiciones de las familias, por ejemplo, los papás, las mamás que tienen que seguir trabajando pese a la situación de la pandemia, que en el fondo no les permite estar haciendo ese proceso de acompañamiento en el hogar para el aprendizaje de las niñas y niños. Condiciones sanitarias que también han influido en una baja en las matrículas. Lo pensaban matricular aquí en el colegio donde están sus hermanos, pero los papás no lo van a matricular por cuidarlo. Cristóbal este año ingresaría a prekinder, pero debido a la pandemia es su abuela quien lo cuida. Postergación de la matrícula para el próximo año, una decisión que al parecer muchos padres tomaron. De hecho, la matrícula total en prekinder pasó de 167.257 estudiantes el año pasado a 142.110 durante este 2021, lo que representa una caída del 15%. En el caso de kinder, la matrícula retrocedió un 8%. Nosotros sabemos que existen brechas de aprendizaje súper importantes por nivel socioeconómico y estas diferencias solo va a seguir acrecentando esas brechas. Desde el Mineduc insisten en darle urgencia al proyecto de ley kinder obligatorio, lo que podría servir para revertir los niveles de abandono en esta etapa formativa de los niños. Actualmente la iniciativa está en comisión mixta.
Seguimos recorriendo lo que está ocurriendo en las calles esta noche. Hablábamos de las barricadas en Peñalolén, fuegos artificiales en muchas comunas del país. Y ahora nos vamos a Maipú. Patricio Angulo nos va a contar del incendio de un bus de transporte público. Patricio, buenas noches. Así es, Daniel, muy buenas noches. Vamos a compartir imágenes que nos han hecho llegar también Casa Noticias con respecto a este bus que ha resultado quemado. Ha concurrido el Cuerpo de Bomberos de Maipú también a esta emergencia, pero esto, Daniel, ocurre justamente en el límite de las comunas de Cerrillos y también Lo Espejo. Esto ocurre en Avenida Las Torres con Américo Vespucios, en ese lugar donde se registra este bus que ha resultado quemado. Se está investigando cuáles son las causas que han motivado que este bus termine envuelto en llamas. Preliminarmente se ha señalado, de todas maneras, esto hay que confirmarlo, que acá aparentemente habría un grupo de sujetos que habría interceptado el recorrido de este bus, del recorrido 101 del Transantiago, habrían amenazado al conductor y posteriormente le habrían arrojado a la máquina líquido acelerante. De esa forma, posteriormente, es que le prenden fuego a este bus. De todas maneras, eso es materia de investigación, se debe corroborar. Estamos ya solicitando también la información para ver qué es lo que ha ocurrido con respecto a la quema de este bus del Transantiago, pero al menos la información preliminar daría cuenta de que eso es lo que habría ocurrido, y esto es lo que motivó además que llegara bomberos a poder controlar esta emergencia y poder apagar este bus que resultó completamente quemado entonces en la comuna de Lo Espejo. Quedamos atentos entonces a más información. Gracias, Patricio. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a cambiar totalmente de tema para contarles de estudios científicos que permitieron identificar a una nueva especie de dinosaurio. Vivió en lo que hoy es el norte de Chile. Es uno de los fósiles más completos que se ha encontrado de esa época en nuestro país. Un dinosaurio perteneciente al grupo de los titanosaurios, de 6 metros de longitud, herbívoro, cuadrúpedo, de cabeza pequeña y de cuello y cola larga como este, vivió en lo que hoy se conoce como la región de Atacama en el norte de Chile, entre 80 a 66 millones de años atrás. Su nombre, Aracarlicanantay, osamentas atacameñas en lengua kunza. Este espécimen pertenecería a los titanosaurios. Los titanosaurios eran herbívoros también, los había pequeños, como el caso de Aracarlicanantay, de más o menos entre 6 8 metros de longitud, pero también los hubo gigantes, de más de 30 metros. Un hallazgo paleontológico valioso y cuyos trabajos investigativos datan de la década del 90. Fue en este periodo cuando a 75 kilómetros al sur de Copiapó se encontraron restos del espécimen. Hay distintas razones, ¿cierto? Pero la preparación del fósil es algo que tomó bastante tiempo. Estaba metido en una roca que era bastante dura. Hoy se confirma que los restos pertenecen a una nueva especie de dinosaurio que habitó en nuestro país. Se envió a una revista científica especializada en la diagnosis de esta nueva especie, y una vez que ocurre este proceso de evaluación, se publica, y cuando se publica es oficialmente el reconocimiento de una nueva especie para la ciencia. Y también para Chile y para el conocimiento global que se tiene de los dinosaurios. El lugar no tenía tantos restos de vegetación fósil, entonces, pero por el tipo de dinosaurio que es, pertenece a un grupo que son todos herbívoros. Y también en esta zona habían helechos, habían araucarias, ¿cierto?, que tienen piñones, y eso puede ser un buen alimento para un animal bien energético para un animal de este tamaño. Descubrimiento que abre una ventana para la ciencia. Nuestros museos están cerrados por razones sanitarias, sin embargo, nuestras instituciones siguen generando conocimiento. Y en este caso, ¿no es cierto?, esta enorme y gran noticia que da cuenta de la riqueza del patrimonio paleontológico de nuestro país. Trabajo investigativo que nos permite tener una noción sobre cómo era Chile hace millones de años, por ejemplo, en la región de Atacama, donde con certeza ya sabemos que habitaban titanosaurios de cuello largo, como el nuevo espécimen hallado. Están presentando Chilevisión Noticias.
Estamos de vuelta. Mucha gente nos está preguntando a través de las redes sociales cómo saber si están incluidos dentro de esta ampliación del ingreso familiar de emergencia que ha anunciado en el día de hoy el gobierno. Ya tenemos toda la información en nuestras páginas web de Chilevisión Noticias y CNN Chile. ¿Cómo saber si pertenezco al 80% del registro social de hogares? Recordemos que se ha ampliado el 80%, 13 millones de beneficiados con 100.000 pesos mensuales por cada miembro del hogar. ¿Cómo acceder a esa información? ¿Cómo saber si está entre los beneficiados? ¿Qué factores definen la calificación socioeconómica? Toda la información está ya en nuestro sitio web para que ustedes puedan revisarla y saber que si esta ampliación finalmente va a poder favorecer a su familia. Y ahora les vamos a contar la historia de una víctima de las carreras clandestinas. Pide justicia después de ser atropellado en medio de una de estas peligrosas competencias que se siguen repitiendo en plena pandemia en nuestro país. Lo practico el buceo más o menos hace 5 o 6 años. Era buzo mariscador de aquí de la zona. Estar debajo del agua 2 a 3 horas en las diferentes playas de la región de Valparaíso son uno de los mejores recuerdos que Felipe Beas Muena, un hombre de 37 años, hoy atesora en su memoria. Sacaba productos del mar, marisco, y después lo vendía. Aparte de lo bonito, lo hermoso que es el buceo, era mi sustento. Un trabajo que desempeñaba sin ningún problema hasta el 12 de febrero de este año, día en que mientras manejaba una motocicleta se encontró frente a frente con una carrera clandestina que le cambió la vida tanto a él como a su familia. ¡Oh, ese murió, ¿no? ¡Oh, mano! ¡Ay, loco, está entero, loco! La moto ya no está, no hay moto, así que no, las condiciones que quedé no puedo bucear. Estoy aquí sentado en la silla de ruedas y cuando no estoy sentado estoy acostado en la cama. Así que de buceo no, nada. Ese día Felipe se encontraba detenido en el cruce Las Gaviotas, más conocido como Valle Alegre, lugar denominado así por quienes por años han realizado las carreras ilegales en el sector, en donde incluso tienen demarcada una línea hasta hoy de 200 metros para dar inicio a las carreras. A eso de las 9 de la noche intentó evitar lo peor. Uno se da cuenta cuando son autos de carrera porque vienen sin patente, vienen, no sé, con polarizados, con música fuerte. Entonces, como yo no participo de eso, decidí salir de ahí y venirme para mi casa. Cuando me encuentro con 2 autos de frente que venían ocupando las 2 pistas. El auto que impactó a Felipe corresponde a un Nissan Gris del año 1989, conducido por un joven de 19 años que no tenía licencia de conducir. Peor aún, mientras este hombre se encontraba en riesgo vital, el principal responsable se dio a la fuga, siendo detenido por carabineros kilómetros más adelante. Al día siguiente quedó en libertad. Él tomó su vehículo remolcándolo con otra camioneta, porque entendemos que el vehículo de él ya no andaba producto del impacto, y se llevó su auto a tirones con otra camioneta hacia otro sector. Y no se dio el tiempo ni siquiera de saber si estaba vivo o estaba muerto. A más de 2 meses de este grave accidente y con este joven apuntado como principal responsable, Felipe y su familia presentaron una querella y piden a la Fiscalía de Quintero que se formalice al joven de 19 años por el delito de lesiones graves, gravísimas y dolo eventual. Desde el día 1 ya habían antecedentes necesarios para formalizarlo. Va a exceso de velocidad, dolosamente infringe las normas del tránsito con el objeto, ¿cierto?, de participar dentro de estos eventos, pone en riesgo la vida de las personas, la integridad de las mismas, la propiedad. Peligrosas carreras clandestinas que hoy preocupan no solo la región de Valparaíso, sino que también a lo largo de todo el país, las cuales hemos denunciado y han venido en aumento desde el año 2015, especialmente en sectores como los de San Bernardo, Quilicura, Maipú y Puente Alto. Pero ¿por qué no se han logrado erradicar? Si te detienen por participar en una carrera clandestina en Chile, no hay un correlato, no hay una sanción, no es tipificado como ni cuasi delito ni delito, por lo tanto te mandan a la casa. Generalmente nos llegan estos casos, no tenemos una respuesta judicial que darles, porque el sistema no le ha dado una respuesta judicial por años. Una dura realidad que hoy también tienen alerta a los vecinos de Vitacura, quienes nuevamente acusan que estas carreras funcionan en plena pandemia. Hasta un exministro busca fiscalizar las velocidades por su cuenta, tras una traumática experiencia que vivió su esposa al encontrarse con una carrera. Cuando tú te metes para allá, para la costanera,
hay un paso bajo nivel y en ese momento fue donde venía alguien que quería entrar a su carrera y por lo tanto la sacó del camino. La verdad es que todo el día te recuerda de que esto está ocurriendo. Así que una vez a la semana vendré para hacer esto. No es comprensible que mientras tenemos que sacar permiso para poder salir de nuestras casas, hay un grupo de personas que no teniendo ningún permiso, ninguna autorización, puedan realizar carreras en la Costanera Norte. Esta situación es inaceptable. Una serie de denuncias en la emblemática Copec, lugar de reunión de quienes son fanáticos de estas carreras, en donde Carabineros dice que están trabajando para impedir que sigan ocurriendo. Estos círculos o estas redes se colocan de acuerdo por redes sociales. A través de un patrullaje virtual, denominémoslo, logramos identificar, focalizar y georreferenciar el fenómeno. Se realiza el respectivo despliegue con la finalidad de atacar, mitigar o desplazar. Desde el año 2006 hasta el 2018, 6 proyectos de ley se han presentado para penar y sancionar las carreras clandestinas. 4 se encuentran totalmente durmiendo en el Congreso y 2 están activos. Es decir, desde hace 15 años que se ha intentado legislar y no se ha logrado. El último proyecto de ley se encuentra pendiente en el Senado. Fundamental que esto se regule, esto no es un deporte, que el Senado tome en consideración este proyecto ya que no lo ha visto. Acá queremos, sin lugar a dudas, aumentar las sanciones y, por supuesto, que alguien se haga responsable de los daños provocados a terceros. Que el gobierno reaccione. Una eterna batalla para erradicar las carreras clandestinas que hoy tiene a Felipe y a su familia exigiendo justicia. Teníamos a mi hermano haciendo una vida sana, una vida de deporte, y por culpa de un externo, de una persona sin un mínimo de responsabilidad ni de respeto, provocar un accidente de estas características y lo dejó en silla de ruedas. Es fuerte. Yo espero que haya justicia por lo que me pasó a mí y por tanta otra gente, personas que le ha pasado lo mismo y ha quedado todo impune. Las carreras clandestinas ya no deberían existir. Mientras Felipe sigue esperando que pronto la Fiscalía pueda formalizar a quien casi le arrebató la vida, él comenzará su rehabilitación junto al apoyo de su familia, con el sueño de que en algún futuro los médicos le afirmen que podrá volver a caminar y volver a trabajar buceando en el mar. Vamos a cambiar de tema. Este domingo se entregan los premios Oscar con un protagonista impensado. Sergio Chami, el agente topo en el documental de Maite Alberdi, ya está en Los Ángeles para participar de la ceremonia que podría darle a Chile un premio de la Academia. Hola, me llamo Sergio, más conocido como el agente topo. Y estoy en una nueva misión. Sergio Chami, a sus 83 años, saltó a la fama luego de protagonizar El Agente Topo. Lograr la mayor cantidad de socios para la Fundación La Rosa. Ahora está usando parte de esa popularidad para generar conciencia sobre el cuidado hacia nuestros adultos mayores. Sí, estamos felices de que don Sergio haya querido ser el rostro de esta campaña tan motivadora y por eso es que tenemos una meta de 2.000 nuevos socios para los adultos mayores de Fundación La Rosa. Campaña impulsada junto a la Caja de Compensación Los Andes, quienes además están siguiendo y registrando todos los pasos de Sergio camino a los Oscar. Informe de hoy, miércoles 29. Él ya se encuentra en Los Ángeles para participar de la premiación este domingo. Una persona súper interesante, muy inquieta. Sí, lo hemos ido acompañando para poder ver este emocionante viaje, que es una persona que entendemos que es primera vez que sale del país en avión, digamos, con su hija. A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Ahí no, ¿y acá? Junto a su hija, más la directora Maite Alberdi, Sergio viajó a Estados Unidos, donde será parte de la ceremonia de los Oscar, un viaje que lo ha tenido emocionado durante días. Pero está bien, está contento, sabemos que tiene hartos protocolos para poder ir a la nominación de los Oscar, que ojalá sea reconocido y premiado. Piensa que es su primera vez que viaja en avión, entonces también hay todo un ambiente de nerviosismo, de alegría, pero también de preocupación de que todo esto salga perfecto para él y para la productora. Sergio quiere aprovechar este momento de fama para crear conciencia de la soledad que muchos adultos mayores viven en nuestro país. Pero la verdad es que cuidar a los adultos mayores que más lo necesitan es misión de todos, mía, tuya
y de todos. Y desde ahí estamos preparando muchas iniciativas para ver la película junto a los adultos mayores en la Fundación, con letreros, armando alfombras rojas. Ahí vamos a tener, ojalá, hartas sorpresas para acompañarlos no solamente con los likes, como digo yo, sino también con hechos. Y obviamente la gente nos acompañe haciéndose socio con esta campaña. Campaña que gracias a Sergio se ha viralizado de manera importante. Hasta el 15 de mayo hay plazo para hacerse socio de la Fundación Las Rosas, adultos mayores cuya realidad ha quedado expuesta en una película que hoy puede ganar un Oscar. Está lista la encomienda. Y antes de despedirnos, revisamos lo que está pasando todavía a esta hora de la noche en el sector de Lo Hermida, y ustedes ven que continúan las barricadas que han estado ocurriendo durante toda la noche, algo que tenía su origen en un principio en celebraciones por el aniversario de Colo-Colo, celebraciones que hubo con fuegos artificiales también en distintos puntos del país. Se mantienen entonces hasta ahora las barricadas ya en el sector de Lo Hermida, comuna de Peñalolén. Imágenes con las cuales finalizamos estas noticias. Los invitamos a seguir en Chilevisión con Yo Soy, las primeras presentaciones de los imitadores de José Feliciano, Salvatore Adamo, Axl Rose y Barry White, entre muchos otros. Y en CNN Chile tendremos otro episodio de Aquí se debate junto a Mónica Rincón. Que estén muy bien, buenas noches.